Bueno, vamos arrancando. Vayan enviando las respuestas. Los que faltan, les falta mucho. Bueno, empiezo a leer. Una persona humana residente en el país vende un inmueble adquirido en enero del 2011. El mismo se encontraba afectado a alquiler desde el momento de su compra. La venta se produce el 15 del 8 del 2022. Bueno, acá, como usó muy bien el 95% de los que respondieron hasta ahora, se encuentra grabado por ITI, ¿sí? Debiendo tributar el 1,5% sobre el precio de venta. Recuerden que aquellas adquisiciones, perdón, aquellas ventas de inmuebles con anterioridad al 1 de enero del 2018 van a estar alcanzadas por el impuesto a la transmisión de inmuebles, que es un impuesto del 1,5% sobre el precio de venta. ¿Alguna duda con este? Una persona humana residente en el país vende un inmueble adquirido en agosto del 2018. El mismo se encontraba afectado a alquiler desde el momento de su compra. La venta se produce el 15 de agosto del 2022. Bueno, acá estuvo un poco más dispar la respuesta, pero como bien contestó casi el 80%, ¿sí? Se encuentra agravado por ganancias debiendo tributar el impuesto cedular del artículo 99, ¿sí? Venta de inmuebles con posterioridad al 1 de enero del 2018, grabado en ganancias por el impuesto cedular del artículo 99. Una persona humana residente en el país vende un inmueble adquirido en agosto del 2018. El mismo se encontraba afectado a casa habitación y la venta se produce el 15 de agosto del 2022. Bien, acá también muy bien contestaron la mayoría, ¿sí? Se encuentra exento, ¿sí? La venta de la casa habitación está exenta de ganancias. Una persona humana residente en el país vende un inmueble adquirido en enero del 2015. El mismo se encontraba afectado a su empresa unipersonal. La venta se produce el 15 de agosto del 2022. Bien, acá también hubo una brecha bastante importante, pero casi el 70% contestó correctamente, ¿sí? Está alcanzado por el impuesto y corresponde declararlo como renta de tercera categoría. ¿Por qué? ¿Quién es el sujeto acá? La empresa unipersonal, Exactamente, que tributa por qué teoría. la del balance. Del, teoría del balance, que implica que todo incremento patrimonial está grabado, ¿sí? Entonces, al ser un sujeto empresa, el que tributa, no voy a ir a analizar impuesto cedular, ¿sí? Sino el que adquiere la renta es la empresa unipersonal, que tributa por la teoría del balance. Por lo tanto, la venta del inmueble va a estar alcanzada por eso, ¿sí? Debe declararlo como renta de tercera categoría, ¿sí? Como un resultado más del ejercicio fiscal. Una persona humana residente en el país vende un inmueble adquirido en enero del 2018. El inmueble se encuentra en España y estuvo afectado a alquiler desde su adquisición. La venta se produce el 15 de agosto del 2022. Bien, acá también muy bien contestó casi el 85%, ¿sí? Se encuentra grabado en ganancias, pero recuerden que la imposición cedular es solamente para inmuebles situados en el país, ¿sí? Para inmuebles situados en el exterior, adquiridos con posterioridad al 1 de enero del 2018, van a tributar dentro del esquema de imposición global, pero ¿se acuerdan que estaba esa quinta columna en fuente extranjera a la alícuota particular o proporcional del 15%, ¿sí? Pero dentro del esquema de imposición global. Así que está muy bien esta respuesta, ¿sí? O sea, está dentro del esquema de imposición global, pero la venta de inmuebles y la venta de acciones en el exterior, recuerden que tenía una alícuota del 15%, ¿sí? Y si como resultado de esta operación obtengo un resultado negativo, ¿qué obtengo en ese caso?
¿Qué es? ¿Qué naturaleza tiene ese resultado ¿Un negativo? quebranto específico? Perfecto, exactamente. Un quebranto específico. Una persona humana residente en el país, bueno, acá estuvo, esta sí está peleada. A ver, una persona humana residente en el país vende un inmueble adquirido en enero del 2015. El inmueble se encuentra en España y estuvo afectado al alquiler, o sea, es el mismo caso que el caso anterior, pero el inmueble fue adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018. Si no, fue adquirido en enero del 2015. Bueno, vamos a ir descartando. Los que pusieron se encuentran grabado por ITI. ITI solamente graba los inmuebles que están situados en el país, ¿sí? Por ende, por ITI no va a estar grabado. Así que esta está mal, digamos, la que es con rojo está mal. No se encuentra grabado por ITI. Los que pusieron se encuentra grabado cuota del 15%. Eso es para inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, ¿sí? Esto está en el artículo 94, tercer párrafo. Con lo cual, nos queda por descarte que si no está grabado en ganancias y tampoco está grabado por ITI, ¿cómo está esa venta? Sería esta la opción correcta. No se encuentra grabado ni por ganancias ni por ITI, ¿sí? Eso también lo tienen en el trabajo práctico 33. En la última parte del trabajo práctico 33, yo se lo dejé como comentario, ¿sí? Porque la gravabilidad al 15% de respecto de los inmuebles del exterior está para inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, ¿sí? Y por otro lado, ITI solamente graba los inmuebles situados en el país, con lo cual no está ni grabado por ganancias ni por ITI, ¿sí? Tengan en cuenta que este estilo de preguntas las he visto en los exámenes, así que tengan cuidado, o sea, piensen bien las respuestas. Esa es media tramposa, digamos. Es una pregunta media tramposa. Una persona humana residente en el país vende acciones de una sociedad que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires. Bien, bueno, acá casi la mitad contestó correctamente, ¿sí? A ver, 8 alumnos pusieron que el resultado se encuentra grabado a la imposición cedular del 15%. Tengan en cuenta, ¿sí?, el tema de que acá dice que cotiza en bolsa, ¿sí? ¿Cómo era el tratamiento de la venta de acciones que cotiza en bolsa? Primero está grabado por artículo 2, apartado 4, ¿sí? Que me dice que está grabada la enajenación de instrumentos financieros. Pero luego me tengo que ir al artículo 26 y ver si esa renta está exenta. Y particularmente está exenta en el artículo 26, inciso U, ¿sí? El artículo 26, inciso U, exime la enajenación de acciones que cotizan en bolsa. Así que la respuesta correcta es esta. El resultado de la venta se encuentra alcanzado por artículo 2, apartado 4, y luego exento por artículo 26. Una persona humana residente en el país vende acciones de una sociedad que no cotiza en bolsa. Bueno, acá contestaron todos, todo básicamente. Bien, ¿quién me puede contestar esta pregunta correctamente? A ver. Una persona humana residente en el país vende acciones de una sociedad que no cotiza en bolsa. Vamos, chicos, a ver. El que contestó, todos contestaron, así que alguno me tiene que responder algo. Yo, profe. El resultado de la venta se encuentra grabado, imposición cedular al 5%, y se debe actualizar el costo computable desde la fecha de compra hasta la fecha de venta, conforme a lo que dice el artículo 93, segundo párrafo. Bien. Está casi todo bien, casi todo. El 15% no es. Exactamente. Hay un tema ahí con la alícuota. ¿Por qué? O sea, enajenación de acciones. Artículo 2, apartado 4. Me voy al artículo 98, ¿sí? Impuesto cedular.
Impuesto cedular, ¿se acuerdan que tenía 3 incisos? A, B y C. El que se aplica para la enajenación de acciones es el inciso C, que prevé una alícuota del 15%, no del 5%. ¿Sí? Acciones siempre es al 15%, por más de que estén en pesos, porque para acciones se aplica el 98 inciso C. Entonces, la respuesta correcta es esta. El resultado de la venta se encuentra agravado, imposición cedular al 15% y se debe actualizar el costo computable desde la fecha de compra hasta la fecha de enajenación. Esto está en el trabajo práctico 32, si no me equivoco. Todos los ejemplos de esto, ¿sí? Repasen bien eso. Una persona humana residente en el país vende acciones de una sociedad del exterior que cotiza en la bolsa de Nueva York. Las mismas se adquirieron en enero del 2022. Bueno, acá muy bien pusieron la mayoría. El resultado de la venta se encuentra grabado y debe tributar dentro del esquema de imposición global ganancia de segunda categoría a la alícuota del 15%. O sea, esto es similar a lo que vimos para inmuebles, ¿sí? Imposición cedular nunca va a ser porque, ¿qué les dije de la imposición cedular? ¿Qué característica tiene la imposición cedular para las personas humanas? Es Solo fuente solamente para argentina. fuente argentina. Exactamente, únicamente fuente argentina, exactamente. Y bueno, tampoco va a estar exento. ¿Por qué no va a estar exento? Porque no cotiza en la bolsa, en bolsas autorizadas por la CNB, ¿sí? Porque la Comisión Nacional de Valores es acá en Argentina, y acá está diciendo que la acción cotiza en el exterior. Bueno, una persona humana residente en el país vende un automóvil adquirido en julio del 2018. El mismo estaba afectado a la empresa unipersonal. De manera similar a como vimos con el caso del inmueble, ¿sí? Acá también, como contestó muy bien la mayoría, está alcanzado y corresponde declararlo como renta de tercera categoría y paga ganancias de acuerdo a la escala del artículo 94. ¿Por qué es esto? Porque el sujeto es una empresa unipersonal, sujeto empresa que tributa por la teoría del balance. Una persona humana residente en el país de profesión médico va a efectuar una operación en Chile, allí le retienen 10.000 pesos en concepto de impuesto a las ganancias, chileno, análogo al impuesto a las ganancias argentino. Y acá muy bien, como contestó la mayoría, se encuentra grabado por ganancias, renta de fuente extranjera, permitiendo computar como pago a cuenta el impuesto a las ganancias análogo retenido en el exterior. Bueno, bien chicos, la mayoría, o sea, salvo algunas 2 o 3 que estuvo ahí medio peleado, pero en términos generales respondieron bien. Así que bueno, vamos a arrancar con el práctico 45. Les hago una pregunta ahora que leí la última pregunta. Con la profe de teoría, ¿vieron cómo se calcula el cómputo del pago a cuenta por impuesto análogo pagado en el exterior? Yo recuerdo ¿Cómo? que yo Yo creo que recuerdo, no. Bueno, lo vamos a ver entonces al final de la clase con un ejemplo, porque no está ningún práctico en sí. O sea, sí está que te dice que te podés tomar como pago a cuenta, pero lo que me interesa que sepan calcular es cuando dice hasta el límite del incremento de la obligación fiscal por haber incorporado la ganancia de fuente extranjera. Ahora cuando terminemos esto lo vamos a ver. Bien, nos dice, se pide determinar el impuesto a ingresar para el periodo fiscal 2022 de Julio Latorre. Bueno, no voy a leer todo, así que van a empezar a leer ustedes. A ver, Agustina Albano. Sí, acá estoy. Se pide determinar el impuesto a ingresar para el periodo fiscal 2022 de Julio Latorre, argentino, de profesión contador, casado con Paula Negro, de profesión médica, quien percibió honorarios por 700.000 pesos, con quien tiene 2 hijos. Juan, de 22 años, estudiante de abogacía, no trabaja. Melissa, de 15 años, estudiante de secundario.
Y en cuanto a la deducibilidad de los cargos de sus hijos, ambos padres decidieron que se efectúe 50% cada uno. Bien, hasta ahí. Entonces, ya acá en el primer párrafo me está dando un montón de información. ¿Para qué es esta información? Para las deducciones. Para las deducciones personales, Personales. ¿sí? Exacto. O sea, nos dice que está casado, ¿sí? Y su cónyuge percibió honorarios por 700.000 pesos. Con lo cual, si me dice esto, ¿qué me está queriendo decir el enunciado? Que no la tiene a cargo. Que no la tiene a cargo y que como su cónyuge tiene ingresos que superan el mínimo no imponible, no la va a poder deducir como deducción personal, ¿sí? Después, tiene 2 hijos. Juan, de 22 años, estudiante de abogacía. ¿Es deducible como carga de familia? El primero no y el segundo sí. Bien, ¿por qué el primero no y el segundo sí, Marcelo? El primero no porque es mayor de 22 años. Mayor de 18, 18, digo. exacto. Mayor de 18, sí. Y Bien, el otro es menor y de 18 años. ¿Cuál era la otra? Que tenían que ser de ¿residentes? residente. Pero bueno, ahí no. Exacto. A ver, lo que yo les decía la clase pasada, si no me dice nada, o sea, si no me dice que ganó 500.000 pesos, si no me dice que se fue a estudiar al exterior, si no me dice nada de eso, o sea, y me dice solamente que tiene 15 años, como dice acá, digamos, presumimos que es carga de familia, ¿sí? Bueno, el requisito sería residente que haya estado más de 6 años. 6 meses. 6 meses del ejercicio fiscal y que sean menor de 18, ¿no? Exacto, exacto. Que sea menor de 18, que haya residido en el país por al menos 6 meses, que cumpla el nexo, digamos, que establece la ley, que en el caso que establece la ley es hijo, hija, hijastro, hijastra, Que no tenga ingresos. y que no tenga ingresos que superen el mínimo no imponible, exactamente. Estos son los 4 requisitos. Profe, te hago una consulta. Sí. Había leído y no me había quedado muy en claro. Hablaba algo de la deducibilidad de un hijo hasta 24 años inclusive. ¿Eso era en el caso de que no sea capaz de generar ganancia o cómo era en ese caso? No, eso está para los... No, perdón. ¿Quién está hablando? Yo hice la pregunta, Enzo. Bien, eso, lo de los 24 años, es para la deducibilidad de los servicios educativos, Ah, perfecto. Listo. que no tienen Gracias. nada que ver con deducciones personales. Bien, gracias. Eso de los servicios educativos está puesto en el trabajo práctico 36. Fíjate en el PDF que yo subí, que digamos lo puse ahí, los requisitos que debe cumplir para poder deducírselo el tema de servicios educativos. Listo, gracias. De nada. Bien, entonces, respecto de las... acá entonces el primer párrafo ya me está diciendo cómo van a ser las deducciones personales. ¿Qué deducciones personales va a tener derecho a computar este contribuyente? ¿Cuál es el primero que yo ya les dije que no se los va a decir el enunciado? La ganancia. El monto imponible. El mínimo no imponible. El mínimo no imponible. Exactamente. Respecto de las cargas de familia, ¿qué cargas de familia se va a poder deducir? Solamente la Melissa de 15 años. Exacto. El 50%. Exactamente. Melissa de 15 años y solamente el 50% porque es lo que arregló con su cónyuge. Profe, perdón, entonces Julio Latorre, el mínimo no imponible, lo deduce. Sí, Bien, eso Vale. va a estar al final de todo, lo vamos a ver. sí. Pero digamos, para que ustedes tengan en cuenta que el enunciado no va a decir primera categoría, segunda categoría, sino que les va a tirar toda info mezclada. Entonces ustedes ahí tipo ya se anotan mínimo no imponible, deducciones personales, deducciones generales, ¿sí? Porque les va a ir tirando toda la información mezclada. Bien, a ver. Ay, ¿quién no hice leer nunca? Ulises Oves. Profe,
Sí, lee el punto 1. Dale. Ingresos y gastos. ¿Se escucha? Sí. 1. Posee un departamento en la calle calle 13, número 723, Está segundo mal. piso. En la calle que calle está mal. Ahí está. Perfecto. Segundo piso que adquirió en 200.000 pesos en febrero del 2006, cuya evaluación fiscal al momento de compra era de 80% del edificio y 20% de terreno. Se encuentra afectado al alquiler desde la fecha de adquisición, el 1 de enero del 2022, de adquisición, el 1 de enero del 2022 vuelve a pactar un nuevo contrato de alquiler por 2 años. En 10.000 pesos por mes, el alquiler correspondiente al mes de diciembre se encuentra en pago. El inquilino tiene a su cargo el impuesto inmobiliario, por el que abonó 3.350 pesos en forma bimestral, y el impuesto municipal 1.000 pesos por mes, adudando el mes de diciembre del impuesto municipal que vencía en enero de 2022. Inmobiliario es 3.350 pesos por 6, 20.100 más municipal, por 12, igual 12.000, todo igual a 32.100. El inquilino reparó en mayo de 2022 una gotera por 3.000 pesos que compensó con el alquiler. Las expensas del contrato de locación están a cargo del inquilino. Los gastos de mantenimiento del 2022 ascendieron a 22.000 pesos. El contrato el contribuyente optó en 2019 contrató una póliza de seguros contra incendios del inmueble con un costo de 1.200 pesos Bueno, mensuales. mucha información acá que tenemos que ir desmenuzando. En primer lugar, tenemos que la persona humana tiene un inmueble en alquiler. Alquiler. Primera, iba por lo de Perfecto. vengado. Entonces, vamos a tener un alquiler de 10.000 pesos por mes, lo cual representa, cuando me dice acá, el alquiler correspondiente al mes de diciembre se encuentra impago, es justamente, salvo, o sea, tengan en cuenta el contrato en agosto del 2022, bueno, ahí solamente van a declarar como ingreso agosto, septiembre, octubre y noviembre. Sí. También me dice que el inquilino tiene a su cargo el impuesto inmobiliario, puesto en diciembre, el impuesto municipal que vencía en enero del 2023. Acá yo ya les calculé el inquilino. ¿Qué representaban? Ganancia. Perfecto, 22.100, y también lo van a tener como una deducción de primera categoría. ¿Se acuerdan que yo les dije que si bien se compensaba, porque era importante tenerlo arriba y tenerlo abajo? Puntos. De los gastos. Este lado del pago de ABSA. Y hacía lo mismo. Mi pregunta es, ¿por qué correspondería que ABSA es un servicio? Porque generalmente ABSA se paga un importe fijo por
el metro cuadrado del inmueble, independientemente de los consumos variables, son a cargo del inquilino. ¿Sí? Sí, Mueble vacío, el ABSA lo tenés que pagar igual. Entonces se considera un impuesto a cargo ok, del propietario. gracias. De nada. Pero sí, puede llegar a dar lugar a confusión. El criterio que toma la cátedra es impuesto inmobiliario, impuesto municipal y ABSA está a cargo del propietario y por ende, si es a cargo del propietario y lo paga el inquilino, constituye eminentemente del inquilino, no son, digamos, no son deducción de primera categoría bajo ningún punto de vista, porque es un gasto del inquilino, digamos. ¿Sí? Es lo que gasta el inquilino. Ok, Si se la ponen como dato, salvo apps. no los tienen en nada. Bien, Por 3.000 pesos que gracias. compensó con el alquiler, para que lo confundan con lo que es mejora, ¿sí? En realidad, el arreglo de una gotera no constituye una mejora, ¿sí? Recuerden la definición de mejora, que tenía que superar el 25% del valor residual, el 25 o el 20, se me hizo una laguna. Bueno, 20. del 20. El 20% del valor residual y el arreglo de una gotera no lo representa. Así que digamos que este dato también está para marearlos. Con esto no hago nada. Igual que compensó con el alquiler, digamos, significa que lo pagó y después el propietario Exacto, se lo devolvió, digamos, exacto. le restó. Claro. O sea, ese mes, en vez de darle al inquilino los 10.000 pesos, ponele que le dio 7.000. Y pero Bien, ahora me sí, confunde. sí. Cumple ¿Cómo? cumple el fin enunciado. Exacto. Porque, y entonces eso, y el alquiler ese mes recibí menos, no debería afectar, no No, porque porque en realidad el gasto de mantenimiento también le corresponde al empleado, no, como Claro, quieran sí, decir, gracias. sí. claro. Acá háganlo desde el punto de vista del propietario siempre. Bien. Profe, no Las expensas del... sé, Sí, perdón, no, quería consultar si no se deducía como gasto. no, yo Ya, ya las sí, sí, expensas sí, del año gracias. 2022 fueron de 50.000 y según el contrato de locación están a cargo del inquilino. Bueno, acá igual que los impuestos, las expensas a cargo del inquilino, ¿se acuerdan que lo poníamos arriba como una ganancia y después lo deducíamos como una deducción admitida de primera categoría? Y siempre las paga el propietario. Pero las expensas ordinarias las paga el inquilino, pero el inquilino para ganancias constituye ganancia de primera categoría. Si lo que vas a tener, si tenés expensas extraordinarias, por ejemplo,
porque, ya me adelanto, tenemos más otra, el gasto de mantenimiento presunto se calculaba sobre el gasto de mantener una póliza de seguro contra incendio del inmueble por un costo de 200 mensuales. ¿Sí? Está bien que produce la ganancia grabada, si es una deducción admitida, 14.400. ¿Y qué gasto también me voy a poder deducir que no me lo va a decir el enunciado? Que esto ya les dije cuando vimos el TP 28, el 28 creo que era el de primera categoría. ¿Qué me va a permitir deducir la ley que no me lo va a decir el enunciado? Exacto, la amortización. Recuerden, sí, la tasa de amortización anual del 2%, que se calcula solamente sobre la proporción edificada. Recibí la consulta de un compañero, si el enunciado no les dice nada, tomen 80-20, ¿sí? Salvo que les diga otra cosa el enunciado. Pero si no dice nada, siempre consideren por usos y costumbre, digamos, se aplica 80-20, salvo que el enunciado me diga otra cosa. Igual sepan que esta información está en la escritura, o sea, yo en la práctica para analizar el porcentaje que le corresponde al edificio, a la proporción edificada, tengo que ir a leer la escritura, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular entonces la amortización anual? Y entonces recuerden que me queda pendiente calcular los gastos de mantenimiento presuntos. Vamos a seguir leyendo. A ver. Carolina Sosa. Perdonen si hago leer a alguien que no esté inscrito regularmente, pero bueno, yo, digamos, no sé, no están regulares, así que... Carolina, ¿vos estás como regular? No está. Erika, que nunca me sale tu apellido, ¿me puedes decir cómo es? Wananjay. Sí, Wananjay. Wananjay, bien. El punto 2. Bien. Dice, hasta el 31 de diciembre de 2022 seguía ocupado el inmueble que se dio gratuitamente a su hijo al 20 de marzo de 2020 en la calle 25. Se devengaron en el año 10.000 pesos correspondientes al impuesto municipal e inmobiliario, 30.000 pesos de expensas a cargo del contribuyente y gastos de luz, gas y teléfono por 25.000 pesos a cargo de su hijo. El inmueble fue adquirido el 16 de noviembre de 2005 en 120.000 pesos, cuya evaluación al momento de adquisición era de 70% al edificio y 30% al terreno. El valor locativo presunto del inmueble para el 2022 es de 95.000 pesos. Bien, yo ahí entre paréntesis le puse, por las dudas, les aclaré, 95.000 pesos anuales, ¿sí? No mensuales. Bien, ¿qué tenemos acá? Renta presunta, ¿sí? Estos 95.000 en realidad no ingresaron al patrimonio del contribuyente. No obstante, el legislador, en el artículo 44, inciso G, considera, ¿sí?, como renta de primera categoría el valor locativo presunto de los inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Pero es el hijo, pero la ley no me dice nada, o sea, no importa si es el hijo, no importa si es el sobrino, ¿sí? Es para la ley de impuesto a las ganancias, es un inmueble cedido gratuitamente o a un precio no determinado. Con lo cual corresponde tributar por esto. ¿Qué vamos a tener acá entonces? El valor locativo presunto, los 95.000. Y después vamos a tener, como deducción admitidas de todas estas, ¿cuáles vamos a tener? La amortización. La amortización como primer medida, que es valor de origen por 120.000 por 70% por el 2% anual. Eso me da 1.680. Después vamos a tener
los 10.000 pesos de impuesto municipal e inmobiliario y los 30.000 pesos de expensas. Lo que es a cargo del hijo, luz, gas, teléfono, eso no es una deducción admitida, ¿sí? Entonces van a tener los 10.000 del inmobiliario, los 30.000 de expensas, los 1.680 que calculamos de amortización, y por último vamos a calcular los gastos de mantenimiento presunto, que es el 5% de la ganancia bruta de primera categoría. ¿Cuánto es la ganancia bruta de primera categoría? 120.000 más 50.000 más 32.100 más los 95.000 de renta presunta. Eso suma 297.100 por el 5% me da 14.855. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Sí. Profesora, supongamos que el inmobiliario y, no sé, y demás gastos los paga el hijo. En ese caso, a los 95 le tengo que sumar eso y después los resto, ¿o no? Mira, ahí sería lo que te dice la ley taxativamente que es renta, son los impuestos a cargos del inquilino. En este caso no sería un inquilino. Pero Ok. bueno, ahí estaría, o sea, sería discutible. ¿Por qué? Está Porque bien. la ley me dice los impuestos a cargos del inquilino. Bueno, pero el hijo no es el inquilino. Y acá la ley presume un valor locativo presunto. Entonces, ¿va como renta, no va como renta? Yo no lo pondría. Yo directamente deduciría el gasto y ya está. Pero bueno, podría haber alguien que interprete que el concepto de inquilino se extiende a quienes están como con este sistema de valor locativo presunto, ¿sí? Bien, Este perfecto, inquilino gracias. presunto para la ley. De nada. Bien. Bien, vamos a seguir leyendo. A ver. Luciano Ramírez. Sí, punto 3, ¿no? El punto 3. En marzo heredó un departamento en la calle 7, cuyo valor de plaza ascendía a 1.200.000, que su padre había adquirido el 1 de febrero del 2022. Desconociendo el valor de adquisición, el que se encontraba desocupado desde que lo heredó. Bien. Bueno, acá tenemos una herencia. Tratamiento de las herencias en el impuesto a las ganancias. No grabado, No grabado. ¿Por qué? porque no cumple el requisito de la teoría de la fuente. Exacto, particular. No cumple el requisito, no cumple los requisitos de la teoría de la fuente, particularmente no cumple el requisito de habilitación, porque se supone que no hay un acto volitivo del contribuyente de querer obtener esa renta. Bueno, en este caso, el departamento, ¿sí? Entonces, va a estar no grabado. Recuerden sí que en el esquema de liquidación de las exentas, no grabadas, no computables, si bien no las poníamos dentro de la liquidación del impuesto, no me tenía que olvidar de ellas. ¿Por qué? Porque ¿dónde iban a ir? Las rentas no grabadas, exentas, no computables. Cálculo ¿sí? Las ganancias no grabadas, exentas o no computables, ¿sí? Más que nada como un recordatorio para que no se las olviden. Y bueno, y respecto del valor, ¿sí? Recuerden lo que establece el artículo 4, ¿sí? Que a todos los efectos previstos en la ley, en el caso de los contribuyentes que recibieran bienes por herencia, legado o donación, se considerará como valor de adquisición el valor impositivo que tales bienes tuvieran para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio de aquellos. En el caso de no poder determinar el referido valor, se considerará como valor de adquisición el valor de plaza, ¿sí? Entonces, en este caso, como dice que se conoce el valor de adquisición, vamos a evaluar esta herencia en el valor de plaza, 1.200.000. Bien. Seguimos. Profe, algo así puede ser el parcial, ¿no? Tranquilamente
Sí, tranquilamente sí. Romina Novo. Bueno, no está. Martina Villarino. El 4. Bien. Bueno, acá tenemos entonces honorarios y sueldos en relación de dependencia. ¿Renta de qué categoría? Cuarta. Cuarta, criterio de imputación percibido. Tenemos honorarios percibidos en el exterior y en el país. Los 50.000 percibidos en el exterior los vamos a colocar en la columna de renta de cuarta categoría, fuente extranjera. Acá solamente tienen cuarta categoría fuente extranjera porque no tienen otro tipo de rentas de fuente extranjera, pero si no, recuerden sí que teníamos que poner primera, segunda, tercera, cuarta categoría de fuente extranjera. Recuérdense el esquemita que yo les pasé hace un par de clases. Entonces, como renta fuente extranjera, los 50.000 de honorarios. Y después, por el desempeño en el estudio contable, en el país, 900.000. Entonces, honorarios, 900.000. Esto es renta de cuarta categoría, artículo 82, inciso F. Ahora, de todos estos gastos que realizó, ¿cuáles son deducibles y cuáles no? Los gastos del estudio. Bueno, acá, medio global lo dio, 90.000 pesos. Tendríamos que ponernos a andar un poquito más a qué se refiere estos gastos en el estudio, pero bueno, suponemos que son gastos para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ganancia grabada y por ende son deducibles por el criterio general de deducibilidad del gasto previsto en el artículo 83. Sueldos, pagó sueldos, por ejemplo, a la secretaria o al empleado administrativo del estudio. ¿Es un gasto deducible? Sí, porque es un sueldo necesario para obtener, mantener y conservar su fuente generadora de ganancia relacionadas a su profesión por 15.000, también se considera un gasto vinculado con la obtención de ganancia grabada y por ende es un gasto deducible. Y el seguro contra la casa habitación es un gasto deducible. ¿Qué dicen? El seguro de la casa habitación. El seguro contra incendio de la casa habitación, ¿es un gasto deducible? No, porque como no está afectado por la actividad. Exactamente, no es un gasto vinculado a su actividad, entonces no es un gasto deducible, ¿sí? También está puesto para confundir. Profesor, perdón, una pregunta. Sí. Si él tiene gastos, paga sueldos, compra cosas para revistas y demás, ¿por qué no se puede asumir, si de hecho está pagando sueldos, que está funcionando como una sociedad simple, como una... como una empresa unipersonal? Como una empresa unipersonal y liquidar todo en tercera. Porque acordate lo que dice el artículo 2, segundo párrafo. Para que se considere de tercera, ¿qué tenía que hacer? ¿Complementarlo con qué? Con una actividad comercial. Exactamente. Entonces, si ese fuera el caso, tendría que, además de ejercer la profesión, ejercer una actividad comercial. Por ejemplo, ser promotor de Repar y comprar y vender libros de Repar. Entonces, ahí está complementando su profesión con una actividad comercial. Si solamente ejerce la profesión, solamente obtiene rentas de cuarta categoría y tributa por el criterio de lo percibido.
Ok, sin importar que tenga gente Gente a a cargo, cargo nada. no lo convierte en una empresa unipersonal, ¿sí? Porque un médico, un contador, un abogado, cualquier profesión puede tener un empleado y eso no lo constituye en una empresa unipersonal. Y esto está, recordemos lo que dice el artículo 2, segundo párrafo, ¿sí? Bien. Para que sea considerada empresa unipersonal, ¿sí? Debe complementarlo con una actividad comercial. Si no lo complementa, le corresponde el tratamiento de persona humana, no de sujeto empresa. Bien. Buenísimo, gracias. De nada. Por eso habíamos dicho que sería de tercera si fuera un veterinario con una veterinaria. O Un veterinario que tiene el consultorio de donde atiende a los animales y asimismo tiene un pet shop donde vende la corre, todas las cosas que, o sea, compra y vende objetos que son una actividad comercial, digamos. En ese caso sí, no es cuarta categoría, sino que es tercera categoría. No sé quién hizo la aclaración, pero es oportuna. Bien. Bueno, también percibió en concepto de sueldo la suma de 700.000, del que le retuvieron impuesto a las ganancias 29. ¿Estos 29 dónde van a estar? Esto, recién al final de todo van a estar las retenciones. Así que esto lo dejamos, digamos, lo dejamos para el final, ¿sí? Pero no se lo olviden de después computar. Y en concepto de viáticos, de movilidad y viáticos, 70.000. Estos 70.000 de movilidad y viáticos tienen que tener en cuenta lo que dice el artículo 82, categoría, las compensaciones en dinero y en especie, y los viáticos que se abonen como adelanto o reintegro de gastos por comisiones de servicios realizadas fuera de la sede donde se prestan las tareas. Entonces acá son 70.000 pesos que el empleador le paga a como empleado a este señor, a este contribuyente, ¿no? Y esto, movilidad y viático. Entonces, los gastos van a tener un doble tratamiento. En primer lugar, van a ser considerados, tienen los 700 de la mínimo imponible. Como los 70.000 pesos de movilidad y viáticos no superan el tope, ¿cuánto me voy a poder deducir? Los 70.000 completos, ¿sí? Bien. Otros ingresos y egresos. Acá ya voy leyendo yo, así vamos adelantando un poco. 1.000 pesos por un plazo fijo con cláusula de ajuste, de los cuales 118 corresponde a actualización y 82.000 a intereses. Además, percibió 3.000 de interés en su caja de ahorro. Al 31 de diciembre quedó un saldo en cuenta de 35.000 y dinero efectivo por 14. Bueno, acá nos da mucha info que voy a tener que usar para distintas cosas. En primer lugar, del plazo fijo, que percibió 200.000, de los cuales 118 es actualización y 82 es intereses. ¿Cuál es el tratamiento en el impuesto a las ganancias? Tanto del interés como de la actualización.
Esto está en el trabajo práctico de exenciones. Vayan a repasarlo ahí, ¿sí? Todo lo que es exención de intereses en caja de ahorro, plazo fijo, ¿sí? Está en el artículo 26, inciso H, ¿sí? El interés de plazo fijo en pesos, con o sin cláusula de ajuste, ¿cómo está? Exento. Está exento por artículo 26, inciso H. Y la actualización está exenta por artículo 26, inciso T, ¿sí? Entonces, tanto la actualización como la parte correspondiente al interés va a estar exento. Y después, los intereses en caja de ahorro, también por artículo 26, inciso H, van a estar exentos. ¿En qué único caso vamos a tener intereses de plazo fijo grabados? ¿En qué casos? ¿En qué caso va? Cuando es de moneda extranjera. Exactamente, cuando es plazo fijo en dólares. Si es caja de ahorro en dólares y da un interés, ese caja de ahorro en dólares también está exento, ¿sí? Lo que está grabado es interés de plazo fijo en dólares. El interés de plazo fijo en dólares está grabado. Y estos datos, al 31 de diciembre quedó un saldo en cuenta de 35.000 y dinero en efectivo por 14, ¿para qué lo tenemos que tener en cuenta? Para la evaluación. Exactamente, para la evaluación de los bienes y deudas al 31/12. Así que, digamos, se hacen un recuadro, una marcación para no olvidárselos. El 2 del 11 del 2022, Julio vende el departamento en la calle 7 que había heredado en marzo, perdón, lo había heredado en marzo. Es este caso, ¿sí? En marzo heredó un departamento, o sea, en marzo lo heredó y en noviembre, creo que dice, lo vende. Sí, en noviembre lo vende. Lo vende en 1.500.000, ¿sí? La variación del IPC entre la fecha de adquisición y el de la transferencia es del 10%. Las comisiones y gastos abonados por la venta del inmueble a cargo de Julio ascendieron a 100.000 pesos. Bueno, venta de inmueble. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cuándo adquirió el inmueble? ¿O cómo lo adquirió? Por herencia. ¿Qué me tengo que ir a fijar ahí? ¿En Era que se qué año hacía estaba adquirido 2 años. por la persona dueña anterior? Exactamente, tengo que ir a fijarme cuál fue la fecha de ingreso del patrimonio del dueño original de ese inmueble, que después falleció y por eso lo heredó. Si el inmueble estaba en el patrimonio con posterioridad al 1 de enero del 2018, ¿cuál es el tratamiento en ganancias de esa venta? Lo actualizamos. ¿Cómo? No se actualiza el anterior, si es anterior a 2018. No. Vamos a fijarnos en el enunciado cuándo lo había adquirido el padre, que después falleció. Su padre lo había adquirido el 1 de febrero del 2022. Y en marzo, Julio lo hereda. O sea, Sí, 15%. al 15% imposición cedular del artículo 99, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inmueble estaba en el patrimonio con posterioridad al 1 de enero del 2018, ¿sí? Profe, a veces me confundo un poco. Cuando acá lo adquiere, lo hereda y en el mismo año lo vende, Exacto. tengo que hacer el costo, no contemplo la amortización, ¿no? No vamos a tener amortización porque no estaba afectado al alquiler este inmueble. Ah, listo. Amortización es siempre que el inmueble estaba afectado al alquiler. Si no estaba afectado al alquiler, no voy a tener amortización. Lo que sí voy a tener que hacer es lo que me manda el segundo párrafo del artículo 93, ¿sí? Que lo vamos a repasar. Artículo 93. Las actualizaciones, segundo párrafo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66,
71, 78, 87, 88 y en los artículos 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inician a partir del 1 de enero del 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor nivel general, que suministre el INDEC. Entonces, esto es artículo 99, y se trata de un inmueble adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018, con lo cual corresponde actualizar el costo para determinar la utilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos el costo computable? Este inmueble lo habíamos puesto en el patrimonio por 1.200.000. Ese 1.200.000 lo voy a actualizar por la variación entre la fecha de adquisición y la fecha de venta, que ¿cuánto es? 10%. Entonces, el costo actualizado es 1.320.000. Y ese 1.320.000, ¿qué le tengo que sumar? Los gastos, ¿sí? Y comisiones que tuvo a cargo Julio por la venta del inmueble. Eso está en el artículo 99, ¿sí? La ganancia bruta, en el caso del artículo 99, se determinará deduciendo del precio de enajenación, deduciendo del precio de enajenación o transferencia, el costo de adquisición, actualizado mediante la aplicación del segundo párrafo del artículo 93, al cual se le restará, ¿sí?, las amortizaciones en caso de que el inmueble hubiera estado afectado a la obtención de ganancia agravada, y podrán computarse, dice acá, los gastos directos o indirectos relacionados con esta operación. Entonces, como acá pagó 100.000 para determinar la utilidad de la operación. Entonces, tenemos 1.320.000 más 100.000 de gastos de venta, tengo un costo total de 1.420.000. ¿Cuál es la ganancia de la operación? 1.500.000 menos 1.420.000. Esa es la ganancia neta. Sobre esa ganancia neta de 80.000 voy a calcular el 15% de impuesto cedular, ¿sí? Que me da 12.000 pesos. Este impuesto cedular va a ir, ya voy Enzo, va a ir en una declaración jurada aparte, que es el formulario 2023, ¿sí? Pero bueno, eso es en términos prácticos. Ustedes tengan en cuenta, lo que tienen que tener en cuenta es que esta ganancia de 80.000 no se va a sumar al resto de las ganancias, ¿sí? Sino que es como la definición que vimos de impuesto cedular. Es un impuesto particular, único, que escapa del esquema de imposición global. Sí, Enzo, ¿qué me querías preguntar? Sí, profe, te quería consultar el tema de la actualización por el índice, porque en algún artículo había leído, capaz que es para otra cosa, de que si Sí. el inmueble se incorporó en el mismo ejercicio en el que se vende, no se Artículo, actualiza. artículo 62, anteúltimo párrafo. Eso es para Y- los sujetos que practican el ajuste por inflación. O sea, eso es para los sujetos empresa. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos liquidación de impuesto a las ganancias para las personas jurídicas, para los sujetos empresa. No se mareen con eso. Para las personas humanas corresponde la aplicación del segundo párrafo del artículo 93. O sea, actualización desde la fecha de compra hasta la fecha de venta. Bueno, profe, perfecto, entonces. Gracias. De nada. O sea, si te llega a tocar en el parcial un ejercicio de esos, vos tenés que fijarte ahí lo que está en el trabajo práctico, creo que es el 24 o el 25, de determinación de costo computable, y leer bien lo que dice la ley. La ley, en ese ejemplo, en esos ejemplos, decía en el artículo 62, cuarto párrafo, que lo dice al principio, en el caso de los sujetos que practiquen el ajuste por inflación, y esto porque después lo vamos a ver bien, pero como practican ajuste por inflación, si vos actualizás la amortización, te queda como doblemente ajustado, doblemente actualizado o ajustado por inflación 2 veces.
Es por eso que el artículo 62 dice eso. Listo, profe, gracias. Sí, lo que pasa es que al ver tantas cosas por ahí Sí, se nos marea. mezcla, Y entonces, aparte, de hecho, eso también para, digamos, nosotros, eso fue una incorporación de la ley de reforma tributaria, entonces también es algo que cuando salió generó un poco de caos, digamos, cómo se aplica esto. Así que si les llega a tocar en el parcial, traten de acordarse del ejemplo del trabajo práctico 24. Es decir, que se trate de un sujeto empresa, ¿sí? Una SA, una SRL, ¿sí? Pero bueno, no creo que, digamos, sea tan rebuscado, espero. Pero bueno, también tengan en cuenta que pueden entrar cualquier tipo de ejercicio de los que están en la guía de trabajos prácticos hasta el trabajo práctico 45. O sea, no se olviden de esos trabajos prácticos, salvo el 27 que no lo vimos, que es venta y reemplazo, no se olviden del resto. O sea, no se olviden del 24, el 25, ¿sí? No se olviden de todos esos trabajos prácticos que son auxiliares porque nos sirven para saber liquidar impuestos a las ganancias, pero también son importantes, ¿sí? Acá tienen, en el cuadro, en la solución ustedes acá tienen como 120.000 de la actualización del costo computable del inmueble. Yo en realidad, más que ponerlo ahí, después les voy a mostrar dónde lo pongo yo, o sea, pónganlo ahí como un recordatorio, pero en realidad no es una actualización exenta en los términos del artículo 26, inciso T, sino que va a ser estos 120.000, va a ser un ajuste técnico que yo tenga que hacer en el cuadro de justificación patrimonial. Pero bueno, lo tienen ahí más que nada para no olvidarse de esos 120.000 pesos. Lo mismo con las rentas exentas acá, el interés de plazo fijo, el interés de caja ahorro, ¿sí? Acuérdense que esa columna no se suma a la ganancia grabada, pero va a ir al cuadro de justificación patrimonial. Profe, una pregunta. Sí. Ese 12.000 que sacamos de impuesto celular, ¿lo deja, o sea, queda ahí? Queda aparte, Ok, queda aparte, no lo sumamos con nada. ok, perfecto. Bien, también me dice que en diciembre heredó un auto Honda Civic un auto Honda Civic 2018, o sea, entiendo que es modelo 2018, 400.000 pesos. Esto acá, ustedes no lo tienen en la solución, yo se los agregué como una renta no grabada, ¿sí? Es una herencia de un auto, va en la columna de no grabado, igual que el inmueble. Bueno, y acá ya tienen el resumen de los totales. Tienen como renta neta de primera categoría, después, esto ya está colgado en el campus. Cuando repasen la solución del práctico 45, guíense por esto, ¿sí? Guíense por esta solución, porque tiene algunas pequeñas incorporaciones mías que la solución original no la tiene y van a arribar a un resultado diferente. No sustancialmente diferente, pero este es el criterio para mí más correcto, ¿sí? Igual esto está igual, la renta neta de primera categoría, 140.865, la renta neta de cuarta categoría, 1.395.000, total renta de fuente argentina, 1.535.865. Renta neta de cuarta categoría, fuente extranjera, 50.000. O sea, los 50.000, ¿se acuerdan que leímos en el punto 6? Quedaron ahí solitos. Y el total de las rentas exentas, no grabadas, no computables, tenemos el 1.200.000 de la herencia del inmueble, los 82.000 pesos del interés de plazo fijo, los 118.000 de la actualización de plazo fijo, los 3.000 del interés de la caja ahorro, los 120.000 de la actualización del costo computable, que yo les dije que era un ajuste técnico y ahora vamos a ver cómo se expone, y los 400.000 de la herencia del auto. 1.923.000. Este 1.923.000, ¿dónde va a ir? En el cuadro de justificación patrimonial. ¿Por qué columna? Todas las rentas no grabadas, exentas y no computables, ¿por qué columna se expone? Exacto, por columna 2. Perfecto, muy bien. Bien, siguiendo con los datos del enunciado, me dice que abonó a la caja profesional, a la caja de profesionales en ciencias económicas, por el ejercicio de su profesión independiente, 43.224. ¿Qué es esto?
¿Qué es en los ¿Será términos de la ley? autónomos? Claro, o sea, es lo que equivale a autónomos, que como es un profesional, aporta a una caja provincial, que es la Caja Profesional de Ciencias Económicas. Pero bueno, digamos que lo asimilamos a autónomos. ¿Qué era, o sea, qué es para la ley de ganancias eso? Una ¿Qué? deducción general. Una deducción general. ¿Que tiene tope? No, no tiene No. tope. No tiene tope. Los aportes previsionales no tienen tope. Entonces, en este caso lo va a poder deducir completamente, ¿sí? También me dice que abonó por el fallecimiento de su padre 20.000 pesos correspondiente a los gastos de sepelio. El padre del cual heredó el inmueble que después vendió, bueno, le pagó el velorio. Gastos de sepelio, ¿es deducible? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto? Es Sí, es deducible, creo que era 9,96. Bien. A ver, ahí dijeron una cosa que estaba bien, que el tope era 9,96, pero ¿qué pasa? Pero ¿En qué caso? padre, Pero Sí. no es de él. pero el padre no lo deduce porque no lo tiene a cargo, ¿no? Exactamente, o sea, el padre no es carga de familia para la ley de ganancias, No es ¿sí? sujeto. Entonces, como no constituye el concepto de carga de familia, no es deducible, ¿sí? Este gasto de sepelio. Y también abonó la cuota médico-asistencial 120.000, correspondiente 30.000 a cada miembro familiar. Recuerdan que en la familia eran 4. Él, la esposa y las 2 hijas. Perdón, el hijo y la hija. De esos 4, ¿cuál va a poder deducir de cuota médico-asistencial? Los 120.000, más allá que después analicemos el tema del tope, pero respecto de cuota médico-asistencial, respecto de quién se va a poder deducir, de él y de quién más. De él y la mitad Sí. de la hija. Perfecto. De él como contribuyente y de la mitad de la hija como carga de familia. Respecto del hijo no, porque el hijo es mayor de 18 años y no es carga de familia para la ley de ganancias, y tampoco de la esposa porque la esposa tiene ingresos que superan el mínimo imponible. Entonces, respecto de la cuota médico-asistencial va a poder deducir de él y de la mitad de la hija. Y de este caso que teníamos que analizar, en el caso de las deducciones del inciso F, G y C. ¿Cuál era el tope? 5%. El 5% de la ganancia neta antes de la deducción de esas deducciones, valga la redundancia. Entonces, vamos a partir del resultado neto de las 4 categorías, que ¿cuál era? 1.535.000 de fuente argentina más los 50.000 de fuente extranjera. ¿Recuerdan en el esquema que vimos de ganancias que yo les puse? Las deducciones generales se computan en primer término contra las ganancias de fuente argentina. Y si queda un remanente, contra las ganancias de fuente extranjera. Entonces, las deducciones generales las voy a computar en primer término contra las ganancias de fuente argentina, es decir, contra el 1.535.000. Le resto lo que pagó de aporte jubilatorio. Arriba un resultado neto antes de cuota médico-asistencial, donación y honorarios médicos facturados, ¿sí? Y calculo que el 5%. El 5% de 1.492.641, ahí tengan en cuenta que esta parte está mal en la solución. O sea, acá, en esto que tienen acá ya lo tienen corregido. 1.492.641 por el 5% es 74.632. ¿Cuánto abonó él? Y abonó 30.000 por él y también se puede deducir 15.000 de la hija. Entonces, 45.000 va a poder deducir, ¿sí? 45.000. Entonces, restamos la cuota médico-asistencial o la cuota de medicina prepaga y arribamos a ¿qué? Al resultado neto antes de quebranto de ejercicios anteriores. El enunciado no me da datos, no tenemos quebranto de ejercicios anteriores, pasamos a ¿qué? A las deducciones personales. Tenemos el mínimo no imponible, que ya habíamos visto que se lo podía computar. La esposa ya habíamos visto que no, porque tiene ganancia que supera el mínimo no imponible. El hijo mayor, ya habíamos visto que tampoco no, y la hija de 15 años habíamos visto que sí, y en un 50%. Entonces, calculo
118.741,97 por 50%, 50.370,99. ¿Qué otra deducción personal tenemos que vimos la clase pasada? Vimos mínimo no imponible, cargas de familia, ¿y qué otra deducción personal habíamos visto? La deducción especial. La deducción especial. ¿Este contribuyente tiene derecho a computar deducción especial? Sí, porque tiene ganancia de cuarta categoría. Perfecto. Y justamente se da la situación que vimos en el trabajo práctico 38, que tiene rentas de cuarta categoría y artículo 82, inciso B, por sueldo en relación de dependencia, y además tiene ganancias del artículo 82, inciso F. Entonces ahí se acuerdan que teníamos que hacer el análisis teniendo en cuenta el importe de la deducción especial simple y el de la deducción especial incrementada, ¿no? ¿Cuál me iba a funcionar como pivot? ¿Qué Era importe? el sueldo El de la sueldo. cuarta. El sueldo neto de cuarta. ¿Cuánto es el sueldo neto de cuarta? Vamos acá. ¿Cuánto es el sueldo neto de cuarta? Los 770 menos los 70 de los gastos de movilidad y viáticos. O sea, el sueldo neto de cuarta es 70.000. 700. 700.000. Entonces estábamos en el tramo de ¿qué? En el que era menor a la De los 800, la primera. 800 y algo que la deducción simple. Es 800, claro. La deducción especial simple habíamos visto que es el mínimo no imponible por 3,5. Vamos a calcularlo. Ya estoy dándome cuenta que esta solución está mal. Ahora vamos a ver por qué. Mínimo no imponible, 252, 564,84 por 3,5. La deducción especial simple es 883,976,94. Si caíamos en ese tramo, ¿sí? Íbamos a poder deducir la suma de los dos ingresos que me dan derecho a computar la deducción especial, que en este caso es el honorario más el sueldo, con el límite de la deducción especial simple. Por ende, ¿cuánto me podría computar como deducción especial simple en este ejemplo? La deducción especial simple. Exactamente. Lo dije mal. ¿Cuánto me podría computar como deducción especial? La deducción especial simple. ¿Por qué? Porque el sueldo es menor a la deducción especial simple y en ese tramo yo me podía deducir la suma de los dos, ¿sí? De los dos importes que me dan derecho a computar la deducción especial. En este caso, el honorario y el sueldo. Si yo sumo el honorario y el sueldo, habíamos visto que me daba renta neta de cuarta categoría 1.395.000. Comparo 1.395.000 con 883, deduzco 883. Por ende, acá lo tienen mal, ¿sí? Acá después, nosotros vamos a seguir haciendo porque si no tengo que modificar todo y no tengo el Excel. Ténganlo en cuenta para la solución, ¿sí? Acá va los 883.000, ¿sí? Acá va los 883.000 y por ende las deducciones personales suman 883.976,94 más la hija 59.370,99 más 252.564,84. Las deducciones personales suman 1.195.912,77 y no 1.011.935 como figura acá. ¿Está? Después hagan los cálculos ustedes con el cálculo correcto de la deducción especial. Bueno, vamos a suponer que este 1.011.000 está bien y vamos a continuar con el ejercicio. Arribamos entonces, luego de las deducciones personales, ¿a qué arribamos? La ganancia neta sujeta a impuesto. Exactamente, me encanta esa palabra. Ganancia neta sujeta a impuesto o base imponible, que es la que voy a llevar a la escala del artículo 94. Entonces vamos a tener una ganancia neta de fuente argentina, 435.705, y una ganancia neta de fuente extranjera de 50.000.
¿Cuál es la ganancia neta total? La suma de la ganancia neta de fuente argentina más la suma de más la ganancia neta de fuente extranjera. Es decir, 485.705,18. Eso lo voy a llevar a la tabla del artículo 94, ¿sí? Y voy a ver dónde me posiciono. ¿Dónde me posiciono? Me voy a posicionar acá, en el tramo de escala que va de 388 a 583. Y calculo un importe fijo de 39.852,82 y el importe variable, que es el 19% sobre el excedente de 388.808,02. Eso me da un impuesto determinado de 58.263,28. ¿Qué le tenía que restar a esto? Las retenciones de 29.000. Exactamente, las retenciones de 29.000. Con lo cual, el saldo a ingresar por impuesto de imposición global es 29.263,28. Y también voy a tener que ingresar el impuesto de la imposición cedular de 12.000 que dejamos allá arriba. Entonces, en total voy a tener que ingresar 29.263,28 más los 12.000 de impuesto cedular. Eso es lo que voy a tener que ingresar al fisco, ¿sí? Llegamos a determinar el impuesto y al importe a ingresar. Tengo que ir ahora al cuadro de justificación patrimonial. Esto yo se los pongo acá porque no lo tienen en el enunciado, pero lo tienen en la solución, así que se los doy como dato. En el patrimonial 3112 del 2021, es decir, al cierre del ejercicio anterior, o patrimonio al inicio, tenía una casa habitación de 40.000, el departamento en calle 25, eso lo tenemos de dato del enunciado, el departamento en calle 13, 200.000 en dato del enunciado, y dinero en efectivo 100.000. Entonces, vamos a determinar los bienes y deudas al cierre del ejercicio. Al inicio y al cierre. Acá está mal. Es 31/12/2021 y acá es 31/12/2022. Bien. Casa habitación, recuerdan la RG 2527 que me dice todo valor histórico, valor de origen, en términos generales. El departamento en calle 13 lo mismo, el departamento en calle 25 lo mismo, el dinero en efectivo 100.000 al inicio, y recuerdan que acá cuando hablaba del saldo en el banco me decía que acá tenía dinero en efectivo por 14.000, ¿sí? Entonces los traigo acá, 14. Caja de ahorro, 35.000 también él lo tiene en el enunciado, el automóvil heredado en 400.000, las retenciones de ganancias son un crédito, ¿sí? Son un crédito que tiene el contribuyente frente a la FIP, entonces se declaran en el patrimonio al cierre, y esto no lo tienen en la solución, pero corresponde exponerlo. ¿Se acuerdan de, también es muy fino, ¿no? Pero ¿se acuerdan que el enunciado decía que de los, no había cobrado el alquiler del mes de diciembre por 10.000 pesos? ¿Qué pasa? Yo voy a estar exponiendo una ganancia de 120.000, pero yo no voy a poder consumir por 120.000 porque a mí el inquilino me debe el mes de diciembre. Entonces corresponde que yo exponga esos 10.000 como un crédito en el patrimonio al cierre, ¿sí? Llevo esto al cuadro de justificación patrimonial para determinar el monto consumido. Recuerden, en columna 2 van todos lo que se llaman. En columna 2 está todo lo que me permite justificar lo que está en columna 1. Es decir, en columna 2 va a ir el patrimonio al inicio más todas las rentas. ¿Qué es esto? Todo lo que tenía más todo lo que gané tiene que ser igual a lo que tengo al cierre más lo que me consumí más lo que no me pude deducir, ¿sí? Todo lo que tenía más todo lo que gané tiene que ser igual a todo lo que me quedó al cierre más todo lo que me consumí. Por eso se llama, por eso se dice que la columna 2 son orígenes de fondo y la columna 1 son aplicaciones de fondo. O sea, la columna 2 me tiene que permitir explicar la columna 1, ¿sí? Todo lo que está en la columna 2 me tiene que permitir explicar lo que está en la columna 1. Partimos del resultado del ejercicio, y esto es súper importante, antes de quebrantos y deducciones personales del artículo 30. ¿Por qué antes de quebrantos? Porque los quebrantos de ejercicios anteriores ya fueron explicados en ejercicios anteriores. Entonces no tengo que volver a justificarlos en este ejercicio.
¿Y por qué antes de las deducciones del artículo 30? Porque las deducciones del artículo 30 son importes fijos que presume el legislador, pero no significa que el contribuyente haya gastado 252.000 pesos en vivir, ¿sí? Entonces, como son, digamos, presunciones que establece el legislador, no parto de ese resultado, parto del resultado antes de quebrantos y deducciones personales. Teníamos un resultado de fuente argentina antes de deducciones generales de 1.447.641 y fuente extranjera 50.000, es decir, 1.497.641 por columna 2. Recuerden que si es quebranto, o sea, si es resultado negativo, va por columna 1, ¿sí? Bueno, ahora háganme acordar algo del patrimonio del cierre. Bien, después vamos a tener por columna 2 todas las rentas exentas, no grabadas o no computables, incluyendo las rentas de la imposición cedular, ¿sí? Entonces, renta cedular por venta de inmueble, recuerdan que acá teníamos una utilidad de 80.000, ¿sí? Todas las rentas de la imposición cedular van a ir por columna 2. Y también vamos a tener las rentas no grabadas, exentas y no computables. En primer término, la herencia del inmueble. En segundo término, la herencia del automóvil. En tercer término, el interés de plazo fijo. La actualización de plazo fijo, el interés de caja de ahorro, y acá yo le puse la actualización del costo computable del inmueble vendido como un ajuste técnico por 120.000, ¿por qué? Porque si yo no hubiera tenido en cuenta estos 120.000, ¿cuál hubiera sido si lo vendí en 1.500.000 y el inmueble lo tenía computado en 1.200.000 más 100 de gastos de venta, ¿cuánto hubiera sido la utilidad? 200. 200. Entonces, ya sea que acá me pongan 200 o 80 más el ajuste técnico de 120, digamos, de las dos formas estaría bien, ¿sí? Estos 120.000 están acá por columna 2, o sea, la suma de todo esto da 1.923.000, que yo lo tengo por columna 2. Bien, después que tenemos, que eso tampoco lo va a decir el enunciado, pero ustedes tienen que saber que es algo que me permite justificar consumo o aumento patrimonial, yo en este resultado que tengo restado las amortizaciones, pero las amortizaciones no son una real erogación de fondos, ¿sí? Entonces, como acá están restando el resultado, yo se lo tengo que devolver al resultado por columna 2, ¿sí? Las amortizaciones de los inmuebles que restamos en la determinación de la renta de primera categoría, la amortización del inmueble en calle 13 y en calle 25, suman 4.880. ¿Por qué va por columna 2? Porque en realidad no representa una real erogación de fondos. Sino que es una deducción impositiva, pero que no representó una salida de egresos de fondos del bolsillo del contribuyente, ¿sí? Entonces, yo voy a poder consumir 4.880.000 más, ¿sí? Le tengo que devolver al resultado impositivo esa deducción admitida por la ley. Después vamos a tener conceptos que no justifican aumentos patrimoniales o consumos y tienen que ver con el valor locativo, porque este 1.497.000 que tiene sumado los 95.000 de valor locativo presunto que no representaron un real ingreso de fondos en el bolsillo del contribuyente. Entonces, él no va a poder consumir esos 95, porque a él no le entraron en el bolsillo, fue una renta presunta, ¿sí? Entonces los pongo por columna 1, sacándoselo al resultado, ¿sí? Le saco los 95.000. ¿Qué le voy a sacar también? La diferencia entre los gastos de mantenimiento reales y presuntos. Y acá, ojo que no siempre va por columna 1, sino que va a depender del importe de los gastos de mantenimiento reales y de los gastos de mantenimiento presuntos. ¿Por qué? Acá, en este resultado, en este 1.497.000, yo tengo restado 14.855 de gasto de mantenimiento presunto. ¿Pero cuánto gastó realmente la persona? Gastó 22.000, es decir, gastó más de su bolsillo, con lo cual va a poder consumir menos 7.145, la diferencia entre los gastos reales y los gastos presuntos. Si hubiera sido al revés, por ejemplo, si los gastos de mantenimiento reales hubieran sido 10.000
y los gastos de mantenimiento presuntos hubieran sido 14.855, él acá se hubiera restado 14.000, pero salió de su bolsillo ¿cuánto? 10. Entonces hay 4 más que en realidad tiene disponible para consumir. Por ende, el ajuste ahí iría por columna 2, ¿sí? Y lo mismo pasa con la cuota médico-asistencial. A ver, si bien el legislador le permitió deducir 45.000, él en realidad gastó de su bolsillo 120.000. Entonces, ¿cuánto menos va a poder consumir? Y va a poder consumir menos 75.000. ¿Sí? O sea, por columna 1 van todos los gastos no deducibles, ¿sí? Abiertos del consumo, o sea, separados del consumo, ¿sí? Los 95.000 de valor locativo, más los 7.145 de diferencia entre gasto de mantenimiento real y presunto, y los 75.000 de diferencia entre cuota médico-asistencial pagada y lo que me permitió deducir la ley, suman 177.145 por columna 1, como un concepto que no justifica aumento patrimonial o consumo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de esto? Profe, una consulta. ¿Los gastos de mantenimiento siguen la misma lógica de cuando deducís algo y el tope queda abajo de lo real, digamos? Exacto. Ok. Exacto. O sea, acá van a tener todas las diferencias entre los gastos reales y los que me permitió deducir la ley, ¿sí? Por eso, por ejemplo, acá tienen el ejemplo de la cuota médico-asistencial. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, tienen servicio doméstico. Supónganse que pagó 300.000 de servicio doméstico. ¿Cuánto permite deducir el legislador? 252.000, pero en la realidad pagó 300. Entonces, tiene 48.000 menos para consumir. O sea, esto lo tienen que ver, tratar de analizar desde el punto de vista de flujo de fondos, ¿sí? De conceptos de orígenes de fondos, todo lo que está por columna 2, y aplicaciones de fondos por columna 1, ¿sí? El patrimonio al inicio se expone por columna 2 y el patrimonio al cierre se expone por columna 1, ¿sí? Y arriba un subtotal. Y por diferencia sacó el monto consumido, que lo van a tener distinto que en la solución, ¿sí? Así que guíense por esto. No me acuerdo por qué estaba mal calculado en la solución. Ah, porque trasladó mal el patrimonio al cierre. ¿Puede haber un patrimonio al cierre negativo? Sí, lo vimos el otro día, el martes. Sí, me dijo Leo que quedó como una duda. En realidad, el patrimonio, recuerden que es todos los bienes menos las deudas. Supónganse que la persona, o sea, olvídense de este caso, supónganse que la persona no tiene nada, no tiene activo al inicio ni al cierre. Nada, no tiene nada. Lo único que tiene son 1.000.000 de pesos que se endeudó con la tarjeta de crédito y lo consumió. Ahí tendríamos un patrimonio negativo de menos 1.000.000 y un consumo de 1.000.000. O sea, esa deuda me permite explicar el consumo, ¿sí? O sea, nosotros acá lo que tenemos que hacer es explicar el monto consumido. ¿Cuánto me consumí? Y acá, en este ejemplo, yo me pude consumir. Presten atención a esto. Yo me pude consumir 2.940.000 porque obtuve una utilidad de 1.497.000 y también obtuve una utilidad de 80.000 por la venta de un inmueble y también obtuve 1.993.000 de utilidades exentas, no grabadas y no computables, y también pude consumir eso porque en realidad acá tenía restado 4.880 de amortización que no representó una real erogación de fondos. Y también me pude consumir 2.940.000 porque tuve un patrimonio al inicio de 490.000, ¿sí? Entonces, todo lo que está en esta columna me permite explicar todo lo que consumí más lo que me quedó al cierre, que son los 848 de patrimonio al cierre, ¿sí? Ustedes tienen en el trabajo práctico 41 todos los ejemplos de cosas que pueden ir por columna 1 y por columna 2, ¿sí? Repasen bien ese ejemplo, ese caso, para
tratar de interpretar todas las situaciones posibles que se les pueden dar. Profe, me una queda... consulta. Sí. En este caso veo que no está la comprobación. ¿No es necesaria hacerla? No. Ah, listo. No. ¿La comprobación del monto consumido? Sí, porque, bueno, los TP anteriores estaba Sí. todo siempre hecho. Es justamente para un doble control. Lo que pasa que en los ejemplos que estaban, creo que eran el TP 40, tenías dos cosas nada más, entonces es más fácil la comprobación. Acá tenés que hacer un desglose total de la comprobación. Claro, bueno, si pero digamos que si no lo dice el enunciado que hay que hacerlo, no se hace directamente. Exactamente. Bárbaro. No. Bueno, me quedaba pendientes explicarles lo del artículo primero. Esos a los que se refiere el párrafo anterior, es decir, los residentes, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos sobre sus actividades en el extranjero hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia en el exterior. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Supónganse, ¿sí?, que acá en vez de 50.000 obtuvo 500.000 en el exterior, ¿sí? Y por esos 500.000 en el exterior le retuvieron impuesto a las ganancias análogo por 10.000 pesos. Entonces, lo que permite el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado la ganancia de fuente extranjera es que yo tengo que hacer, para ver si esos 10.000 me los puedo computar completamente contra el impuesto a las ganancias argentino, es hacer dos cálculos. Uno es haciendo como hicimos acá, sumando esos, bueno, olvídense de lo que le dije, los 500.000, los 50.000. Uno es calculando el impuesto con la ganancia del exterior. ¿Cuánto me dio el impuesto? 58.000. Y después tengo que hacer otro cálculo solamente considerando las rentas de fuente argentina. Entonces voy a tener que hacer este mismo cálculo, pero solamente considerando como grabado 435.705, ¿sí? Y supónganse que ahí el impuesto me hubiera dado, si acá me dio 58, supónganse que me hubiera dado impuesto determinado 45.000. Entonces yo voy a tener un impuesto determinado, considerando renta de fuente argentina más renta de fuente extranjera de 58.263. Estos son cálculos aparte, auxiliares. Y tienen un impuesto determinado, considerando solamente la renta de fuente argentina de 45.000. ¿Cuánto fue el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado la ganancia? Se me incrementó por haber incorporado esa ganancia de fuente extranjera en 58.263,28 menos 45.000. La obligación fiscal se me incrementó, aumento de la obligación tributaria, 13.263,28. Y ahora supónganse que de esos 50.000 en el exterior, estoy diciendo cualquier cosa, supuesto, le retuvieron de los 50.000 del exterior, le retuvieron, lo voy a escribir en minúscula, pues, impuesto a las ganancias, análogo por 15.000 pesos. Yo me voy a poder computar esos 15.000 pesos contra el impuesto global que en definitiva me voy a pagar, o voy a tener un límite. Los 13.263. Exactamente.
Mi límite es el aumento de la obligación tributaria por haber incorporado la renta de fuente extranjera. Es decir, de estos 15.000, solamente me voy a poder computar como pago a cuenta de ganancias 13.263. Entonces, acá van a tener 58.263 menos los 29.000 de retenciones, menos impuesto análogo, menos 13.263,28. Y bueno, el saldo a ingresar va a ser la diferencia. ¿Se entendió? Esto es lo que quiere decir la ley cuando dice que se va a poder computar el impuesto abonado en el exterior por impuestos análogos hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originada por la incorporación de la ganancia del exterior. ¿Cuál es mi aumento de la obligación fiscal? Estos 13.000. ¿Y qué surgen? De haber calculado en Argentina y la renta de fuente extranjera y haber calculado como un cálculo auxiliar solamente cuánto me hubiera dado a pagar si yo no hubiera considerado esa renta de fuente extranjera y solamente hubiera pagado por las rentas de fuente argentina. ¿Se entendió ese cálculo que tendrían que hacer si les llega a tocar? Sí, y en caso de, bueno, que el aumento sea mayor a 15, sería solo 15 a descontar. Exactamente, tal cual. O sea, nunca te vas a poder computar más de lo que te retuvieron. Si te retuvieron sí, 15 y acá el aumento de la obligación fiscal te hubiera dado 20.000, de los dos, o sea, siempre ustedes analícenlo, de los dos el menor, de los dos el menor. Siempre trátenlo de analizar desde ese punto de vista, ¿sí? Bueno, Profe, tengo una consulta. Sí. Yo te quería hacer una consulta. Respecto a la tablita para los valores del impuesto, para ver en qué rango cae y para ver el porcentaje. En el artículo 94 está valores diferentes que nosotros usamos. Sí. ¿Esto lo llevamos nosotros o lo vamos No creo a que tener lo tengan en en el examen impreso. Ustedes la separata de repar no la tienen. O sea, pregunta, ¿qué le iban a llevar al examen? La que está en el A24. Esa tiene valores desactualizados. Porque tienen los valores del 2019, si mal no lo vimos la semana pasada. Que bueno, el tema del mínimo no imponible es un importe solo, pero está bien, muy bien lo que es, o sea, está bien tu observación que obviamente no me voy a poner a escribirle en la tabla del artículo 94 en el pizarrón. Llévense, si llevan la ley impresa del campus, llévense una hoja con la escala de ganancias actualizada, o sea, la del 2022. Bueno, perfecto. Pero solamente eso, o sea, nada de anotaciones ni nada, la escala pelada. Y si no, no sé si ya llegan o no, pero ¿ustedes ya se le imprimieron la ley? Bien. Porque si no les iba a decir que se compren las separatas ahí en el puestito de repar que está en el, ¿cómo se dice? En la facultad. No está más, me parece. Porque viste que no yo el está otro más. día te había preguntado. Sí. ¿Dónde estaba? No está. No pregunté igual. Directamente me fui a la librería de enfrente. Yo ayer tuve que ir a La Plata por un trámite de la universidad, pero no pasé por la puerta de la facultad. Bueno, nada. No sé qué decirles, chicos. Yo le pregunté, ya les comenté que yo le pregunté al JTP si se podía tener la ley y me dijo que sí, pero no me dijo si se puede tener las separatas o sí. O sea, yo entiendo que si en el campus tienen subida la ley, pueden tener esa ley. Ahora bien, si la ley tiene valores desactualizados, como por ejemplo la tabla o los importes del mínimo no imponible y las cargas de familia, ustedes se pueden llevar en una hoja solamente la tabla y los importes del mínimo no imponible, las cargas de familia.
Nada más. Es a las 10, ¿no? A las 10. Es a las 10. Sí. Un poquito de todo. Bueno, les ¿Cuánto voy a dura, profe? pasar, no sé, calculo que 2 horas. Siempre dura 2 horas. No se Profe. vayan, que les tengo que tomar asistencia. Es a las 10, ¿no? Es a las 10, sí. Profe, ¿el decreto también lo podemos llevar? Sí, Y la ley y el decreto. de AFIP para la evaluación de activos y pasivos. La RG 2527, Sí, sí. vale. Por eso yo le decía lo de las separatas, porque en las separatas en realidad tienen todo. O sea, en esto tienen todo, la ley, el decreto, la RG 2527, todas las RG que estuvimos viendo a lo largo de la cursada, hasta hay doctrina y jurisprudencia inclusive. Lástima que, bueno, ya llegamos a último momento, pero más que nada para que no tengan que imprimir 200 cosas. O sea, no pueden usarla del celular, eso sí. No se puede usar el celular en el examen. Ah, y llévense calculadora, por supuesto. Les voy a pasar. Les voy a pasar. Esperen. Les voy a pasar asistencia con el listado que tengo acá. Ah, yo lo había puesto en el chat. Sí, no, sí, pero les tengo, porque yo les avisé la clase pasada, así como no los vi en todo el cuatrimestre, o sea, capaz que